Bien, buenos días para las personas que se empiezan a integrar a la transmisión del día de hoy. El día de hoy, como verán, en la parte inferior de la emisión van a dejar su asistencia, apellido, nombre, programa, el ciclo en el que se encuentran. También pueden estar dejando las preguntas en la medida en que se les vaya generando algún tipo de inquietud. En la parte de abajo aparece el tema del día y está relacionado con pregunta-problema, cómo se hace, el argumento de la pregunta, los objetivos, cómo hacerlos unos buenos objetivos, la taxonomía de Bloom, una herramienta que les dejo allí, las fechas de entrega de redes y los artículos, y por último hablaremos de los grupos y nombres de los semilleros en conciencias. Bien, veamos. Entonces, para empezar, vamos a hablar pregunta, problema y objetivos. La pregunta problema es un elemento que es muy importante para muchos estudiantes y que por lo regular presentan algunos inconvenientes a la hora de empezar a hacer y entregarla formalmente. Veamos algunos datos. La idea es cómo se construye una pregunta. Vamos a explicar esa parte. Vamos a usar cada uno de los pronombres interrogativos que se utilizan en nuestro idioma. Y por último, hacemos la selección de una. Los pronombres interrogativos son los siguientes: qué, cuál, por qué, cómo, cuándo, dónde, quién, los más usuales para generar una pregunta-problema. A ello, por lo regular, se le agrega un contexto del tema de interés que nosotros estamos investigando o estamos en estudio. Es decir, con cada uno de ellos, con qué más el contexto del tema de interés, cuál más el contexto de interés, por qué, cómo, cuándo, dónde y quién, y se va agregando poco a poco de una forma haciendo una redacción un poco adecuada para que nos vaya generando una pregunta. Obviamente, de este filtro de las 7 que estamos dejando el día de hoy, la idea es seleccionar una o la más adecuada. Muchos de ustedes, y esta parte se está explicando, es porque a muchos estudiantes, cuando se les dice generen una pregunta, problema y hagan varias, lo que hacen es qué, o cuál, o por qué, cómo, y se les olvida que hay otros pronombres interrogativos que nos ayudan a construir nuestra pregunta, problema. Entonces, lo primero que se debe hacer es este ejercicio con cada uno de ellos y después se selecciona una. Veamos un ejemplo. Para el qué, ¿qué relación tiene un objeto y un elemento? ¿Cuál? Es el tiempo apropiado para explorar. ¿Por qué? Es importante hacer seguimiento. ¿Cómo? Se ejecuta un procedimiento en tiempo real. ¿Cuándo? Se deben obtener ganancias. ¿Dónde? Se presentan más problemáticas. ¿Quién es o quiénes son los encargados de los procesos? Estos son algunos de los ejemplos y de aquí lo que se hace es escoger o seleccionar el más adecuado. Podríamos seleccionar cualquiera de ellos, con el que uno más se identifique. Lo que sigue es generar el argumento de la pregunta-problema, es decir, no se llega a una pregunta-problema porque sí. Cuando se va a generar una pregunta-problema, uno tiene una serie de parámetros, argumentos, contextos sociales, familiares, laborales, que nos llevan a formular la pregunta. Allí es donde se debe escribir cómo se llegó a la pregunta o las razones por las que se llegó a hacer ese tipo de pregunta. Veamos nuestro ejemplo. Después de deducir y explorar algunos autores en la última década, usted sigue y complementa con lo que necesita agregar, terminando de la siguiente forma, por lo que se llega al siguiente cuestionamiento. Y allí es donde se inserta la pregunta-problema que se ha elaborado previamente. Es importante que primero se haga la pregunta-problema para después generar el argumento de la pregunta. Algunos lo pueden hacer al revés, una forma invertida de hacerla, pero pues esta es mi sugerencia particular. Vamos a hablar ahora de los objetivos. Los objetivos también es otro tema muy importante que para muchos estudiantes y para muchas personas le genera algún tipo de conflicto. Para ello vamos a hablar de la taxonomía o nuestra tabla de Bloom. En la parte inferior aparece el enlace donde usted puede encontrar este gráfico o esta tabla que está distribuido de la siguiente manera. Tiene 6 columnas y cada columna tiene un nombre: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Cada una de las columnas contiene una cantidad de verbos que ya han sido analizados, estudiados, evaluados, y que por lo regular cuando uno le dice al estudiante genere un objetivo, casi siempre se regresa a los objetivos
verbos de cuando se estudiaba en primaria o en bachillerato. Caminar, correr, barrer, escribir, y se nos olvida que ya hay una clasificación elaborada por el señor Bloom. Vamos a utilizarla como medio para construir nuestros objetivos. Lo primero que debemos hacer es construir un objetivo principal, al cual nosotros queremos llegar. Veamos un ejemplo. Yo escribí el objetivo practicar y note que hasta el momento yo no he escrito ningún texto que lo acompañe, simplemente escribí el verbo practicar. ¿Qué es lo que yo deseo practicar? ¿Verdad? Entonces veamos, en mi opinión, qué desearía practicar. Practicar algunas disciplinas de interés común. Ese es mi objetivo principal o mi objetivo general. Practicar algunas disciplinas de interés común. Son los objetivos secundarios que me van a decir cómo hago yo para llegar a practicar algunas disciplinas de interés común. Entonces veamos el ejercicio. Tomemos la taxonomía de Bloom por cada una de las columnas. De hecho, aquí vamos a filtrar un error que muchas veces se maneja y es, hay que hacer 3 objetivos. ¿Quién inventó eso? Preguntaría yo. No se hacen 3 objetivos, es un error de muchos estudiantes. Entonces nos vamos con la primera columna, de conocimiento. ¿Qué necesito yo conocer para empezar a practicar? Yo escogí nombrar. Vamos con la segunda. ¿Qué necesito comprender para empezar a practicar? Describir. Lo escogí. ¿Qué necesito aplicar para empezar a practicar o para practicar? Yo escogí entre todos estos mostrar. Siguiente columna. ¿Qué necesito analizar para practicar? Yo escogí entre todo esto detallar. ¿Qué necesito sintetizar para practicar? Entre todos estos, organizar. ¿Y qué necesito evaluar para practicar? Argumentar. Fue el verbo que yo escogí. Tenemos que salirnos de un contexto en el cual nos han enseñado desde que estamos en la educación primaria. Y es, hay que hacer 3 objetivos. Eso es falso. No se hacen 3 objetivos. La tabla de Bloom ya nos direcciona de una forma más concreta. Entonces veamos unos ejemplos de cómo es el objetivo específico. Note que nosotros vamos a ir a complementar o cómo hacemos para llegar al verbo principal del objetivo que se llama practicar. Con los verbos que yo escogí, ya después de que los escogí, ahora sí le agrego el complemento. Entonces me quedaría más o menos así. Nombrar las diversas disciplinas. Describir a fondo la función de cada disciplina. Mostrar la función de algunas disciplinas. Detallar las ventajas de algunas disciplinas, organizar las disciplinas más adecuadas para una práctica específica y argumentar el interés por algunas disciplinas. ¿Qué es lo que estoy diciendo con los objetivos específicos? Que cuando yo haga 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con cada uno de estos objetivos es como yo voy a llegar a practicar y a demostrar mi objetivo principal. Por eso se hacen objetivos específicos. No se ponen a la loca, ni se repiten verbos dentro de una misma línea, ni se repite el mismo verbo a nivel estructural. Es decir, nombrar, 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 eso es un error. Nombrar las diversas disciplinas para describir a fondo y luego mostrar tampoco se hace. Bien, continuamos. ¿Cuál es la idea? Los objetivos específicos, como les decía, nos van a llevar a nuestro objetivo general. Así es como se construyamos entonces de nuestro segundo tema del día. Nuestro segundo tema está relacionado entonces, bueno, después de hablar de los objetivos de la taxonomía, las fechas de entrega de los RAEs y los artículos. Recordemos que teníamos unas fechas totalmente, se nos habían pasado por un percance que tuvimos técnico. Por el tiempo que llevábamos y porque ya se han organizado los grupos, estaríamos hablando que para esta semana deberíamos de entregar nuestro segundo RAE, que ya aparece en el Google Plus o en el Google Más, ya dejamos el aviso. Si hacemos el segundo RAE, quiere decir que tendríamos un tercero aún por hacer para que complementen los que les está faltando, y para el día 30 de septiembre entregaríamos el artículo. El artículo, de acuerdo a lo que vimos en el video anterior, y que el artículo debe tener unas características propias de cada uno de los ciclos. Ese artículo, recordemos que los RAEs se hacen de forma individual y que el artículo lo hacen un solo artículo que corresponde al grupo en el cual ya se distribuyó para cada uno de ustedes. Los grupos y los nombres de semilleros que se les envió, Explori, Expecto, Explori para los de ciclo técnico,
para los de ciclo tecnológico Reflecto y para los de ciclo profesional Expono, ya se encuentran actualmente, se están subiendo, terminando de subir a los grupos de Colciencias. Esto es lo que les va a representar a ustedes una validación profesional y de investigación más adelante. Preguntan lo siguiente. Según entiendo, el gráfico debe ser entregado el 30 de septiembre. Para las personas que se encuentran en ciclo profesional, yo me voy a estar comunicando de forma personal esta semana porque ven agregar el ensayo monográfico, tiene una particularidad y la idea es que ustedes lo puedan llevar hacia un trabajo de grado. Por lo pronto, como aparece una estructura ya general dentro de estas, la idea es que en las carpetas salgan según esa estructura y vayamos a generar nuestro trabajo final. El ensayo monográfico con todo el profesor. Algunos me han preguntado que se han tratado de comunicar con los compañeros de los grupos. Algunos de ellos no responden, no dan razón de ser. Otros respondieron una vez, no se volvió a saber nada. Entonces la idea es lo siguiente, como los RAEs se realizan de forma personal y el artículo se hace en forma grupal, si de aquí al 30 de septiembre, cuando usted tenga que entregar el primer artículo, no aparece ninguno de sus compañeros, por favor, escríbame un correo específico de una manera formal diciendo, mire, Pedrito Pérez, Juanita Amaya, no se sabe nada de ella o de estos compañeros para poder empezar a generar el reporte que desafortunadamente va a ser negativo para ellos. Yo les había comentado con anticipación que por favor, si ustedes no podían seguir, que lo comentaran. Esto va a hacer que se genere un reporte negativo y que obviamente ustedes pueden estar perdiendo los créditos, la asignatura, van a tener que volver a repetir, y pues la idea no es esa, sino que entre todos nos podamos ayudar. Pero necesitaría el correo formal de ustedes. Si no dan cuenta, lo sentimos mucho, pero no podemos seguir detrás de algunas personas que no sabemos y desconocemos las razones por las cuales no han seguido. Bien, dicen acá, ¿se deben hacer primero los RAEs y después el artículo? Claro que sí. La idea es que el artículo va a ser alimentado a partir de los RAEs. Cuando usted ha leído, cuando usted tiene un contexto y una mirada bastante amplia, tiene bastante contenido para ese artículo. Preguntas de los objetivos que estamos viendo el día de hoy. Vamos a ver, los RAEs propiamente no, pero más adelante cuando ustedes van a entregar su trabajo final, para necesitar de cómo se hace un objetivo, cómo se hace una pregunta problema. Vemos los temas específicos que nos van a soportar y nos van a ayudar en la investigación. Ya después hablaremos, por lo menos en la próxima semana, estaremos hablando de las que yo les hablé al principio en el primer video, de cómo sería la sustentación de parte de ustedes. Bien, con respecto a los grupos que nos conforman, un integrante se retiró. Si se retiró, nuevamente, entonces el correo formal. Que si están atrasados en los RAEs y los pueden entregar después, sí, claro, así como hay personas que se han atrasado en los RAEs, hay otros que me han diciendo, oye, ¿será que yo los puedo subir de una vez? Bueno, si te rinde el tiempo y los ha empezado a subir, perfecto, no hay ningún lío. Antes mejor porque salen más rápido, digamos, la que tenemos dentro de los envíos. Wilmer Leal Guido dice, ¿cuándo revisa usted los RAEs? Porque y no he recibido alguna sugerencia de observación. Mira, Wilmer, es lo único que ha enviado RAEs y que los están en general. Ten paciencia que en el al tuyo vas a recibir la retroalimentación. Por ahora, mira, han llegado algunos, otros están atrasados, entonces entrar uno por uno y de acuerdo. Entonces, cuando llegue el tuyo, llegará la observación. Esto no es, discúlpeme de pronto el ejemplo, no es como una evaluación o una prueba de matemáticas. Tú la haces hoy y ya al otro día el profesor llega con tu evaluación. No, permíteme porque es que no estamos hablando de 20, 30 personas, estamos hablando de un contenido alto a nivel nacional. Entonces, debes tener paciencia, pero puedes seguir continuando. ¿Listo? Después de todo, como se generan los RAEs a nivel virtual, que quedan en la carpeta, si pueden abrirlo desde el Docs,
se les genera desde allí la retroalimentación y la corrección es más rápida para ustedes. Preguntas, inquietudes y todo lo que ustedes necesiten los pueden estar dejando a través del correo, a través del chat del correo o a través del WhatsApp. Que tengan una feliz semana. Gracias a todos.